Pues soy Pedro Burruezo, soy músico, compositor, intérprete. En los 80 tenía un grupo y en los 90 que fuimos muy pioneros de todo el mundo del mestizaje en todo el Estado español. Ahora soy el director del grupo Burruezo y Nur Camerata, la Camerata de la Luz. También soy... he sido durante mucho tiempo el director de la versión en castellano de la revista The Ecologist, que ha sido una revista de referencia en el mundo de la ecología más holística, de la ecología más profunda, ¿no? De la Deep Ecology. Y también soy horticultor orgánico y tengo un gallinero muy bonito con 4 gallinas muy, muy cariñosas que nos dan unos huevos espléndidos. Entonces hoy pues vamos a hablar de la música y de su relación con la espiritualidad, ¿no? Bueno, es que los orígenes de la música no se pueden entender si no es en un ámbito de lo sagrado, de lo profundamente espiritual. El hombre primigenio en su origen utilizaba la música en buena manera para, digamos, restaurar la unidad que se había perdido tras la caída, ¿no? ¿Cómo decirlo? La música era una forma de romper la dualidad. Era una manera de cantar las alabanzas a la divinidad o al misterio, y por otro lado era una forma de volver a formar parte de la unidad. Claro que obviamente esto no es posible en todo momento. Solo algunos elegidos o en determinados momentos pueden ser partícipes de este gran momento, ¿no? De este gran momento de unión. Por ejemplo, en el flamenco a este instante se le llama duende, ¿no? Cuando se rompe, digamos, las fronteras digamos, del espacio, del tiempo, ¿no? Se adquiere un grado de gran conexión, ¿no? En otras culturas, por ejemplo, en India se le llama rasa, ¿no? Es este instante, ya digo, de magia absoluta que desaparece. Es como si el intérprete ya no es el dueño de su música, sino que es la divinidad que se expresa a través de este hombre o de esta mujer, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, es curioso, pero vivimos en el lado opuesto de todo esto, ¿no? O sea, la música se ha convertido en una actividad, pues, de ocio, que la infinita mayoría de la gente en Occidente, pero bueno, en realidad prácticamente en todo el planeta, no vincula la música a algo sagrado, no vincula la música a una manifestación de lo divino o de revelación, ¿no? Simplemente es una forma de ocio. Y bueno, incluso, por ejemplo, es curioso, ¿no? Pero por ejemplo, en el mundo de la música clásica, ¿no? Bueno, que muchas de sus obras, ¿no? Tienen una clara vinculación con el mundo espiritual, ¿no? Pues incluso en ese mundo la mayoría de los músicos no creen en aquello que están interpretando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Ave María, ¿no? Por ejemplo, pues la mayoría de músicos clásicos que tocan esa música
no saben ni quién fue María, o sea, ni lo que representa, ni cuál es, ni cuál es la simbología que se encuentra detrás de su figura, ¿no? Entonces, bueno, tocan esa música que, claro, muchos de ellos pues son grandes músicos y hacen unas interpretaciones muy bellas, pero desgraciadamente esa interpretación se queda a mitad del camino porque no incluye toda la parte espiritual, ¿no?, de esa composición, que fue, bueno, hablo del Ave María, pero podríamos hablar de muchas composiciones, ¿no?, que no, ya se ha perdido la conexión, ¿no? Como máximo, y aún gracias, pues es una actividad estética interesante, pero desvinculada de su lado espiritual, ¿no? Se da el caso incluso de que en el caso de muchos festivales de música o de hipotética música sacra en los que yo he participado o a los que he asistido como pues la mayoría del equipo directivo de esos festivales, no tienen nada que ver con el mundo espiritual. No solamente es que no tengan nada que ver, sino que, digamos, de alguna forma lo rechazan quizás no se podría decir que les repugna, pero de alguna manera no consideran, o sea, que toda la parte espiritual y más profunda que se encuentra detrás de todas esas músicas, sean músicas clásicas occidentales o músicas, digamos, étnicas o músicas del mundo, la parte espiritual no les interesa, lo ven como, en el mejor de los casos, como una superstición antigua, bonita, pero que no encierra, digamos, ninguna verdad vigente extrapolable a nuestro tiempo, ¿no? Entonces, claro, sí, la mayoría de los festivales están dirigidos por personas que no integran este mundo espiritual en sus vidas, e incluso muchos de los músicos tampoco les parece que esto sea algo que convenga seguir pues entonces, claro, eso da una buena idea del mundo en el que estamos, ¿no? O sea, es decir, un mundo de caos, y sobre todo de muchísima confusión, ¿no? Especialmente en un mundo, o sea, ¿cómo explicarlo? Si el caos y la confusión están por todas partes en nuestra sociedad, en la sociedad contemporánea, en la sociedad de masas, si están por todas partes, el ámbito artístico es uno de los que el caos y la confusión se manifiesta con mayor ímpetu, ¿no? Por un lado, por digamos, el ego desatado de muchísimos artistas, hombres y mujeres, y por otro lado, por esa, digamos, esa idolatría, ¿no?, que practican, pues, que practican las masas con respecto a esos artistas, que no deja de ser una idolatría. O sea, quiero decir que es lógico que, por ejemplo, pues una persona, yo, por ejemplo, pues admiro la obra de algunos artistas, me parece un artista profundo, me parece tal, y lo admiro, pero una cosa es admirarlo y otra cosa es la idolatría. O sea, digamos que es la divinidad la única, digamos, el único digno de alabanza, y todo lo demás, pues, tendría que mantenerse en otro ámbito. Pero bueno, el mundo, como decía, el mundo actual es tan complejo que en el caso de muchos artistas, especialmente, por ejemplo, en el campo del arte contemporáneo, ¿no?,
cuanto más absurda es la vida y más cafre es la vida de ese artista, más idolatrado es por las masas, ¿no? Si estamos hablando de arte y espiritualidad, hay que tener en cuenta que en el ámbito de lo que llamaríamos la sociedad tradicional, que, ojo, hay que explicar en este asunto que cuando hablamos de tradicional no hablamos de una sociedad basada en costumbres antiguas, sino que el concepto tradicional tiene que ver con la, digamos, con la definición, o llamémosle como queráis, de lo que sería una sociedad basada en la espiritualidad profunda, ¿no? Basada, es decir, que se guía por una revelación, por un libro sagrado, por unos profetas, en fin. Entonces, como estaba diciendo, pues en ese tipo de sociedad el artista no es alguien cafre con un ego que campa a sus anchas y que cuanto más cafre es, pues más idolatrado es por la gente, sino que al contrario, es una persona extremadamente humilde, extremadamente sencilla, que procura tener una vida que es un reflejo de luz para las personas que le siguen, ¿no? Sería el equivalente, digamos, de un patriarca o de una matriarca, alguien que no solamente está en esto porque vive de ello, sino que esto es lícito, ¿no? Que un herrero viva de hacer herrerías y que un músico viva de hacer canciones, esto es lícito, pero quiere decir que en el caso del arte, y especialmente el arte que tiene que ver con lo espiritual, el artista no solamente es alguien que está ahí haciendo canciones, sino que además tiene que ser un ejemplo de compasión, de paz, de luz, de serenidad, de sosiego, y con una conducta intachable siempre. Y bueno, a mí siempre me resulta muy gracioso que, por ejemplo, claro, alguien de esas características, ¿no? Al que se le haga una entrevista, por ejemplo, en un medio de masas, pues va a decir cosas que no tienen ningún interés para la mayoría de las personas. Pero, claro, las presuntas hazañas con las drogas o el alcohol o las mujeres o los hombres o lo que sea de esos presuntos artistas, ¿no? que hablan de esas cosas cuando son entrevistados, eso sí que interesa a unas masas, pues, que no son analfabetas en un sentido, digamos, estricto, pero que sí son analfabetas en un sentido emocional y cultural, ¿no? Y sobre todo espiritual, ¿no? Esto puede resultar un poco elitista, ¿no? Puede parecer que estoy... pero es que realmente el mundo espiritual, especialmente el mundo de la espiritualidad más profunda, más salvaje, más rebelde y más irredenta, pues no es algo que pueda compartir mucha gente, desgraciadamente. Especialmente en este mundo de confusión y caos, en el que, digamos, una buena parte de la población ha asumido como propias las principales, los principales paradigmas sobre los que se asienta la sociedad de masas, que son paradigmas que no solamente no tienen nada que ver con el mundo espiritual, sino que lo rechazan al 100%, ¿no? Otro asunto que es muy interesante cuando hablamos de música y espiritualidad es que hoy la mayoría de personas que aprenden a tocar instrumentos o que aprenden a cantar, o llámalo como quieras, excepto en algunos pocos géneros, todavía guardan todavía alguna conexión con la sociedad tradicional,
utilizan y son enseñados en un lenguaje totalmente académico, no en un lenguaje iniciático, ¿no? Aquí también hay una diferencia muy importante entre la música, digamos, de la sociedad cafre y la música de la sociedad más profundamente espiritual, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el gran ecologista, todo un líder y un maestro para mí, Edward Goldsmith, que escribió, entre otros, el libro El Tao de la Ecología, y que fue el padre de muchos y muchos y muchos ecologistas, y otros que han seguido su obra, como por ejemplo Vandana Shiva y Jerry Mander y otros, ¿no? Pues cuando él me explicó cómo se introdujo en el mundo del ecologismo, él me dijo que había ido a India a aprender principalmente música, ¿no? Quería tocar el sitar como Ravi Shankar, que en ese momento pues era digamos, el Paco de Lucía para entendernos de la música de India, ¿no? Y entonces pues él tomó un maestro y tal, y claro, no le hablaba nunca de música a este maestro, excepto en una hora del día, que entonces sí que, digamos, lo dedicaba a estudiar una serie de técnicas musicales, ¿no? Rítmicas, todo eso, ¿no? Pero todo el resto le hablaba de la divinidad, de cómo comportarse en tal, cómo comportarse con su familia, de cómo tener la alimentación más, digamos, más lícita, de cómo, digamos, relacionarse con la naturaleza. Claro, eso es un lenguaje iniciático que además no se puede hacer online. Hay que hacerlo, digamos, hay que hacerlo de tú a tú, de persona a persona, porque en el fondo está reproduciendo el tipo de enseñanza que tuvieron, pues por ejemplo, Jesús con sus discípulos, o el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam con todos sus compañeros, y es una enseñanza de cercanía, que no solamente incluye la parte espiritual, sino que la parte espiritual es lo prioritario. Y luego la parte técnico-musical es importante, sí, pero claro, en esa sociedad, ¿no?, en ese ámbito, ¿de qué te sirve ser un gran artista si no eres capaz de relacionarte dignamente con tu vecino, o con tu profesor, o con quien sea, ¿no?, o con la naturaleza, o con la divinidad? Entonces, claro, no sirve para nada. Por lo tanto, eso es la prioridad, y luego la música. Pedro, quería hacerte una pregunta. Quería saber qué es lo que sientes cuando estás en el escenario actuando con todo el público delante. No te pregunto lo que piensas, sino lo que sientes. Bueno, cuando tú me dices que, claro, ¿qué se siente? Claro, es que cada actuación es un mundo diferente, ¿no? Y además nosotros hacemos cosas muy distintas, actuamos en todo tipo de... No es lo mismo actuar, por ejemplo, en un teatro ante un auditorio, digamos, que sabe qué ha ido a escuchar, por ejemplo, o por ejemplo, en una feria medieval donde en la ermita del pueblo pues pasa todo tipo de gente y no saben qué se van a encontrar, ¿no? Pero en general, curiosamente, el otro día estaba reflexionando sobre esto, y la verdad es que la principal imagen que me sale en las cosas que cuando hacemos actuaciones, son mis hijas. Mis hijas siempre están constantemente ahí, aparecen constantemente mis hijas, y a veces tengo dificultades para buscar digamos, la concentración necesaria, pero todo lo que hace referencia a mi descendencia es lo que... Y muchas veces pienso que si fuera necesario, o sea, por encima de todo sería que ellas estuvieran bien, y mis nietos y en general toda mi familia,
a que tuviera éxito, ¿no? A que tuviera éxito como músico, como lo que sea, ¿no? O sea, afortunadamente, ahora mismo una cosa y la otra no son incompatibles, ¿no? Pero en ese momento en que sales al escenario y es un momento de tanta adrenalina y de tanta tensión, ¿no? Siempre me viene a la cabeza que si fuera necesario lo dejaría todo con tal de que ellas estuvieran bien. O sea que el éxito, el aplauso, todo eso solo es importante hasta cierto punto, ¿no? O sea que aparece el amor, aunque sea... El amor por encima de todo, ¿no? El amor es como dijo Ibn Arabi, ¿no? Del amor procedemos y a él estamos consagrados, ¿no? O sea, el amor, si el amor no es la esencia de todo, pues mal vamos. Ahora bien, en este sentido conviene destacar que digamos, en la sociedad tradicional, como decía antes, ¿no? Insisto, no hablo de la sociedad de las costumbres, sino en una sociedad profundamente arraigada a una cosmovisión de espiritualidad profunda. El amor es una cosa, y en la sociedad de masas el amor sentimental es otra cosa muy diferente, ¿no? Es algo parecido como aquello que explica el Tao Te Ching, ¿no? Que cuando desaparece la justicia, aparece la bondad, ¿no? Son cosas que están relacionadas, ¿no? O sea, el amor con mayúsculas no es el amor sentimental, aunque algunas veces puedan converger en algún punto, pero son cosas distintas, ¿no? El bien común, el bien de la naturaleza, tal, no tiene nada que ver con toda, digamos, esa idiosincrasia y esa digamos, iconografía, digamos, de Hollywood y de Bollywood, ¿no? Que ahí coinciden completamente, ¿no? Que no es aquello de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Hay un tema interesante cuando se habla de música y espiritualidad, que es que, o sea, como han explicado muy bien los místicos, y especialmente, por ejemplo, los místicos del sufismo, que es lo que yo más conozco, porque yo soy musulmán y estoy en una tariqa sufí, y bueno, y soy un estudioso de este universo, digamos que la divinidad se ha manifestado principalmente de dos maneras, ¿no? Todos los libros sagrados están concentrados en el Corán, ¿no? Eso por un lado, es decir, que es un libro en el que Dios se ha manifestado, ¿no? Igual que se ha manifestado en otros libros con anterioridad, pero el Corán es el sello de la profecía, ¿no? Pero al mismo tiempo el cosmos entero, la vida, es otro libro, ¿no? Es decir, que leyendo la escritura sagrada o viendo con los ojos del corazón la vida y el cosmos, la naturaleza entera, uno puede, digamos, comprender eso que se dice en la tradición, que la divinidad ha dicho que ni los cielos, espero que no expresarme, o sea, espero expresarme correctamente, pero si no tengo mal entendido, la divinidad ha dicho ni los cielos ni la inmensidad me contienen, solo el corazón de un creyente, ¿no? Entonces, pero ¿cómo ese corazón, digamos, se ha conmovido? Pues una manera es a través de las escrituras sagradas, a partir de la tradición, y otra manera es a partir del contacto con la naturaleza, que es un libro también para el que tiene los ojos bien abiertos, ¿no? Pero podríamos decir que hay otra forma de revelación también, ¿no? Pero en este caso
en este caso, con la intervención humana, digámoslo así, ¿no? Es decir, que aquel que ha, digamos, purificado su corazón y ha conseguido que la divinidad se manifieste a través de ese corazón, es capaz de hacer una actividad artística que sea un reflejo de esa luz, ¿no? Entonces el arte, digamos, sería una tercera, digamos, manifestación de lo divino, en este caso a través de ciertos artistas, hombres o mujeres, por supuesto, pero que cuando alguien, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, hay un cantador ahora mismo, ¿no? Un buen cantador que se llama Israel Fernández, un cantador gitano que me gusta mucho, que ha dicho: de todo lo humano, lo más parecido a Dios es la música, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Y de hecho, por ejemplo, yo me atrevería a decir que muchísimas personas que han aceptado Islam, es decir, que han vuelto al Islam en los últimos 30 o 40 años, ha sido gracias a la música. O sea, al haber escuchado ciertas músicas, ¿no?, digamos que su corazón se ha conmovido de tal manera que han sido capaces de digamos, aceptar ideas o mundos o visiones, o llámalo como quieras, que hasta ese momento se les había pasado, o sea, ni se les había ocurrido ni siquiera que existían, ¿no? Y en este sentido es muy importante también, hablando de música y espiritualidad, hablar de el papel que están asumiendo, muchas veces sin quererlo, algunos artistas, ¿no? Porque, por ejemplo, estuve hablando hace 2 o 3 años con Oliver Lache, que es un cineasta gallego que ha hecho unas películas muy interesantes, como por ejemplo Mimosas o Que arde. Y entonces, hablando con él, me dijo que, y es algo en lo que yo coincido completamente, y es que ahora mismo la mayoría de la población no tiene un contacto directo con las fuentes tradicionales, ¿no? Es decir, la mayoría de gente joven, por ejemplo, no va a la iglesia. Incluso pues, la mayoría de musulmanes tampoco, o muchos musulmanes jóvenes o no tan jóvenes, pues no tienen una vida, digamos, llamémosle muy religiosa o muy espiritual, tal. En muchísimos casos, y entre otras cosas porque las jerarquías eclesiásticas han creado, digamos, lenguajes que no son aceptables desde el punto de vista de la ecología, de la espiritualidad profunda, y a veces ni siquiera desde la inteligencia, ¿no? Pues han ahuyentado a una gran parte de la población de la espiritualidad más densa, ¿no? Entonces ahora mismo, claro, ¿qué está pasando? Pues que cómo una gran parte de la población tiene acceso a esos lenguajes que acercan a lo divino o a la luz, o llámalo como quieras, pues a través del arte. A través del arte. Por ejemplo, esas películas de Oliver Lache, ¿no? O un cante por bulerías de Lole Immanuel, o una obra de Bach, o yo qué sé, son capaces de acercar más a la población a la espiritualidad profunda que pues lo que pueda decir el musén del pueblo o ciertos
imanes bueno, que tienen quizás unas ideas a veces demasiado, yo no diría rigurosas, sino de lecturas demasiado literalistas, ¿no? Pero claro, aquí se produce algo, aquí entramos en algo tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente esto nos hace conscientes de que la fuerza de la actividad artística es tremenda, ¿no? O sea, es tremenda. Y es por eso que algunos pensadores como Friedrich Schuon, que acabó siendo sufí, pues dedicaron una parte de su obra a, digamos, a lo importante que es el hecho de que el artista o la artista sea muy escrupuloso con aquello que hace, ¿no? Porque es peligroso, ¿no? O sea, Friedrich Schuon nos decía que evidentemente en la vida del ser humano todo tendría que estar santificado, ¿no? Todo tendría que estar sacralizado para que se produjera esa, digamos, esa ruptura de la dualidad y volver a retornar a la unidad, ¿no? Pero claro, hay tres ámbitos que son especialmente maravillosos o especialmente destructores cuando las cosas no se hacen bien. Uno es el ámbito de la alimentación, ¿no? Y una de las razones por las que la sociedad moderna es tan confusa y tan destructora es porque la gente, o una gran parte de la gente, come basura, ¿no? Basura directamente, o sea, alimentos cargados de tóxicos, de grasas saturadas y tal, en los que el amor ha desaparecido, ¿no? O sea, ya, claro, ya tampoco hay padres o madres en las casas que hagan que cocinen con cariño y con ternura, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el ámbito sexual, ¿no? O sea, el sexo puede llevar a lo más alto, pero también a lo más bajo, ¿no? A lo más bajo del ser humano, a la, digamos, a la destrucción de su alma, ¿no? Y a una especie de insatisfacción perpetua, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el hecho de que haya tantos adictos al porno, por ejemplo, pues nos habla con claridad de esa sociedad en la que instalada en la confusión y en el desorden, ¿no? Pero la tercera sería el ámbito artístico, ¿no? ¿Por qué? Porque el ámbito artístico igualmente puede revelar, digamos, la magnitud o la presencia de un orden superior en el cosmos, o al mismo tiempo puede desviar al que escucha o al que ve, ¿no? de aquella idea primordial que es manifiesta en todas las tradiciones, ¿no? Que es esa existencia de la unidad, de la unicidad cósmica, ¿no? Así que por eso, claro, en el sentido de lo artístico, pues si es un músico a través de sus composiciones o de sus interpretaciones o de lo que sea, tiene que ser muy escrupuloso para que, digamos, esa presencia de la unicidad sea latente y manifiesta, y no que sea, pues, como está pasando ahora mismo, ¿no? Que hay tanta gente que habla de espiritualidad, que es una espiritualidad sin Dios, sin ley, sin que basta con encender un incienso para formar parte de... Entonces, claro, eso no ayuda a la tradición, no ayuda a la espiritualidad profunda. Lo que hace es apartar a la gente, porque es un engaño, es un fraude. Ahora mismo, por ejemplo, un momento, sí, perdona.
Lo vemos en Facebook, ¿no? Por ejemplo, en Facebook o en Instagram, gente que pone unas frases maravillosas, ¿no? Que son bonitas, ¿no? Pero claro que, digamos que la mayoría de sus vidas y de tal no tienen nada que ver con todo eso, no responden a eso. Entonces, ¿por qué, no? Pues eso es un poco lo mismo que ocurre con muchos músicos, ¿no? Que intentan, pero que no tienen, en realidad no es algo que esté vinculado a la tradición y a la espiritualidad profunda, sino que en el fondo es como algo más confuso todavía, ¿no? Y que se suma a la confusión, ¿no? Pedro, he tenido la suerte de asistir a 3 conciertos tuyos y de tu grupo, y en los 3 ha habido como un arrebato entre la música y el público. ¿Me sabrías expresar qué es lo que sucede en estos momentos tan mágicos? Bueno, no sé, quizás eso es lo más difícil de explicar. Lo que sí que es verdad es que muchas personas pues me comentan, ¿no? que en nuestros conciertos pues está ese arrebato, está esa fuerza y tal, que de dónde viene. Pues efectivamente esa fuerza no viene de otro sitio que no sea lo divino, o la luz, o llámalo como quieras, ¿no? A mí me hace mucha gracia que bueno, todo este movimiento que hay, ¿no? El tema de la ayahuasca y los hongos y los ácidos lisérgicos y todo esto, que hay una gente que bueno, que confunde la espiritualidad con todo eso, ¿no? Y hablan de ¿cómo lo dicen? De sensaciones, espera, o de acceder a estados alterados de conciencia, ¿no? No, pero están completamente equivocados. Si lo que hay que es acceder a estados inalterados de conciencia, porque la sociedad de ahora ya está suficientemente alterada. Si no tiene nada que ver, no guarda ninguna relación con lo que con lo que fueron en algún momento las sociedades, digamos, de origen espiritual o tradicionales. Entonces, este asunto es el kit de la cuestión. Aquí estamos en el kit de la cuestión cuando hablamos de música y espiritualidad, o de arte y espiritualidad. El artista no tiene que intentar que su personalidad se muestre a través de su obra, sino lo que sería ideal, o la recuperación del estado adánico o edénico, sería que su yo particular desapareciera por completo, para que a través de él se expresara solo la divinidad. Y como la divinidad, que es una unicidad, se muestra a través de la multiplicidad, su personalidad ya está ahí. Pero en realidad la personalidad verdadera solo puede manifestarse cuando desaparece tu ego personal. Entonces, claro, pero esto es algo tremendo, porque toda la sociedad funciona en base a ideas contrarias. Pero verdaderamente, solo, digamos, la luz se muestra cuando tú desapareces. Pero al mismo tiempo, porque el mundo espiritual es así de paradójico, solo podrás mostrar tu cara más personal cuando tu yo haya desaparecido, ¿no? Tu yo, digamos, individual, porque el yo global es al que tienes que acceder, ¿no? Que ahí es donde se muestra tu digamos, esa unicidad, ¿no? A partir de la multiplicidad. Pero esto es muy complejo. Esto es muy complejo. Yo hablo de esto, pero
no significa que lo haya conseguido, o sea, estamos en ello, hacemos lo que podemos. A veces hay gente que está toda su vida en esto y no lo consigue, y incluso con disciplinas muy férreas, pero sin embargo hay gente que lo consigue sin haber seguido ninguna disciplina, por la gracia divina, ¿no? Por eso se dice, cuando este niño ha nacido así, o no sé qué, con esa gracia, con la varita mágica de lo divino, pues claro, es también porque existe la gracia, ¿no? Y si queréis, pues nos podemos despedir con un asunto que es interesante también, que es lo que tiene que ver con la ley, ¿no? Porque claro, en todas las tradiciones espirituales está la ley externa, que es importante, pero luego está la ley interna, que especialmente en el mundo actual es más importante todavía, ¿no? Entonces, claro, cada uno de los actos de adoración y cada uno de los, digamos, de los ritos y cada una de las cosas que tú haces en esta vida siguiendo la ley externa, ¿no? Tiene un, llamémosle, homónimo interno, ¿no? O sea, digamos, están las ciencias exotéricas, que de esas gentes hay un montón en cada una de las tradiciones, y luego están las ciencias esotéricas, que eso de las ciencias esotéricas ahora mismo pues suena como a espiritismo, suena a esos que leen el tarot y tal, pero que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, las ciencias exotéricas y las ciencias esotéricas tienen que formar una sola, ¿no? Para que el ser humano pues se pueda, digamos, pueda acceder a algún grado de iluminación, ¿no? Y si ahora mismo puede tener una vida más o menos correcta, pues eso ya se puede dar con un canto en los dientes, ¿no? Porque son unos tiempos de gran opacidad. Pero volvamos al asunto, ¿no? Voy a poner un ejemplo, y es el tema de los conciertos en Ramadán, ¿no? Cuando he dado conciertos en Ramadán en países de mayoría musulmana, he dado los conciertos después del iftar, es decir, después de haber roto el ayuno, ¿no? Y entonces, pues, has cogido energía ya, todo eso, has bebido y tal, no sé qué y tal. Pero, ¿qué pasa cuando coincide que estoy dando un concierto en un país como España, por ejemplo, o Cataluña, o lo que quieras, en pleno mes de Ramadán? Claro, generalmente los conciertos son a horas en los que no se ha roto el ayuno, ¿no? Entonces, como me ha pasado en muchas ocasiones, pues resulta que a lo mejor estoy dando un concierto después de 15 horas de ayuno, ¿no? Entonces, al principio, cuando me hice musulmán, cuando retorné a Islam, pues como la mayoría de veces coincidían estos conciertos con viajes, ¿no? Pues entonces, como estaba de viaje, podía excusarme y no practicar ese día de ayuno. Pero un día me coincidió que tenía un concierto en una hora, después de muchas horas de ayuno, y que no era no estaba haciendo ningún viaje, por lo tanto no podía excusarme, ¿no? Entonces hice el concierto en ayunas totalmente, después de 14 o 15 horas. Y fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando tú comes, ¿no? Cuando comes y bebes y todo esto, pues, ¿qué ocurre? Que tienes energía sobrante, ¿no? Especialmente en una sociedad como la nuestra, en la que comemos más de lo que necesitamos, ¿no? Y bebemos más y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que vas sobrado de combustible, ¿no? Por lo tanto, se puede incurrir en el peligro de que algunas de las cosas que tú hagas formen parte de un artificio artístico que no sea la esencia de la expresión artística, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa cuando llevas 15 horas de ayuno y casi un mes
de 15 horas de ayuno al día? Pues que solo hay energía para lo que es primordial, ¿no? Entonces, de ahí no sale nada, ¿no? En tu interpretación no sale nada que no sea la quinta esencia, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo como un ejemplo de cómo algo que es totalmente externo, como el ayuno, ¿no?, te puede llevar a algo que es totalmente interno y que puede, en cuyo estado, digamos, podríamos decir, se manifiesta todo aquello de lo que estamos hablando ahora, ¿no?, que es la esencia, la luz, la desaparición de tus miserias mundanas y la aparición de una luz que está por encima de ti, todo eso, ¿no? Y en este sentido recomiendo fervientemente a todos los artistas, músicos especialmente, que practiquen el ayuno, sean musulmanes o no, pero que lo practiquen, porque digamos que además de la infinidad de virtudes que tiene de tipo espiritual y también de tipo fisiológico y de todo tipo, emocional también tiene una virtud en lo artístico. Te ayuda a concentrarte al máximo en todo aquello que es la quinta esencia de la propuesta artística, y todo lo demás queda excluido y no vale la pena. Así que yo creo que con esto... Perfecto. Pues nada, agradecerte tu tiempo y tu sabiduría. Bueno, somos estudiantes. O la sabiduría que te pertenece y, bueno, como siempre, nada más que gracias. Vale, gracias a vosotros.